más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida. Con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida. Con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Honrando al Señor Jesús, somos la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar y nos reunimos en su nombre, reconociendo su presencia fiel ahora mismo entre nosotros. Por lo que, alegremente y con gratitud, nos disponemos a recibir su palabra en nuestras vidas. Aleluya.
Amados hermanos y amigos, sean bienvenidos a la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar, esperando que la enseñanza que voy a compartir sea de edificación para todos los hermanos y amigos que tendrán la oportunidad de escucharlo. El tema preparado para hoy se titula Sé un siervo moldeado por el Evangelio. Y la cita central de esta enseñanza se encuentra en 2 Corintios 2, versículos del 14 al 17. Vamos a encomendarnos al Señor antes de iniciar con esta enseñanza. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de compartir la palabra con los hermanos y amigos. Sea tu nombre glorificado y que tu Espíritu Santo haga la obra en cada oyente conforme a tus propósitos divinos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar inicio a nuestra enseñanza. Como les había dicho, el tema se llama Sé un siervo moldeado por el Evangelio. El texto bíblico con el que vamos a iniciar está en 2 Corintios 5, del 14 al 17. Pues el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El 15, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. El 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a continuar con una introducción. En los últimos años hemos escuchado y leído mucho sobre el Evangelio, pero en nuestra experiencia, el Evangelio que se vive es mucho menos que el que se predica. El texto bíblico de arriba nos deja ver que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que esa nueva criatura debe exhibir la nueva naturaleza en hechos concretos y visibles. A lo largo de la historia, al hombre le ha sido más fácil hablar de algo que hacerlo. Creemos que el ser humano tiene una excelente capacidad para entender conceptos, ideas, definiciones y proposiciones que luego no sabe cómo llevar a la práctica o simplemente rehúsa hacerlo. Es probable que nos sintamos cómodos conociendo las ideas sin practicarlas. De hecho, con frecuencia el cristiano ni siquiera ve la discrepancia entre lo que profesa y lo que vive a nivel práctico. Entre los judíos del primer siglo, el grupo de los fariseos ejemplificó esta dualidad hasta el punto de que Jesús, refiriéndose a ellos, llegó a decir, esto lo encontramos en Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. De igual manera, entre los cristianos de la iglesia primitiva, los corintios dieron ejemplo de la discrepancia entre la teoría y la práctica, ya que estos hermanos, así lo llamó Pablo, vivían divididos y usaban los dones del Espíritu de manera inmadura, con pecado de inmoralidad en medio de ellos y con evidencia
de glotonería a la hora de celebrar la cena del Señor. Sin embargo, parece que ellos no veían cuán incongruente era su estilo de vida con el Evangelio de Cristo. A estos hermanos Pablo les predicó a Cristo y a este crucificado, pero no supieron llevar ese mensaje a la práctica. Es posible estudiar y comprender todas las verdades teológicas centrales de la fe cristiana y aún así relegar el Evangelio a un segundo plano. Vamos a ver el Evangelio, una definición. El Evangelio puede ser definido de diferentes maneras, pero hay elementos claves que no pueden faltar en toda definición. El Evangelio es buenas nuevas, es el camino de la salvación, es la oferta de Dios para todos, es el poder de Dios en acción, es la benevolencia de Dios para pecadores, es la justicia de Dios para los hombres. Este es el mensaje de buenas nuevas, la oferta del perdón y vida eterna para el hombre a expensas de la sangre de Cristo derramada en el Calvario, con promesas eternas garantizadas por su resurrección y su reinado a la diestra del Padre. En el mensaje del Evangelio hay tres eventos importantes. Primero, la vida de Cristo, quien cumplió con la ley de Dios a cabalidad y así acumuló méritos que luego se pueden imputar a favor del hombre. Dos, la muerte de Cristo, que pagó por el pecado del hombre. Tres, la resurrección de Cristo, que apunta a la victoria sobre la muerte y el pecado. Sin ella, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. En 1 Corintios 15, 1 al 4, Pablo dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En este pasaje hay dos eventos centrales al Evangelio. Uno, la cruz de Cristo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El 2, la resurrección de Cristo. Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estos dos grandes eventos actúan como dos portalibros que encierran todo el mensaje del Evangelio. Pablo le hizo saber a los corintios que estaba entregándoles el mismo mensaje que había recibido y lo dice de esta manera: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. 1 Corintios 15, 3. Con esto Pablo certifica que el evangelio que transmitió a otros en nada difiere del evangelio que recibió. Y esto es de especial importancia porque es nuestra obligación entregar a la próxima generación el mismo mensaje recibido, sin adulterarlo, sin diluirlo, sin negociarlo. El Sermón del Monte ilustra perfectamente cómo luce una vida impactada por el Evangelio. Vamos a enumerar los aspectos de acuerdo a la palabra en la escritura de Mateo 5. Número 1. Un siervo impactado por el Evangelio es un hombre pobre en espíritu. Mateo 5:3.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una persona que reconoce su bancarrota espiritual, se ve a sí mismo sin mérito alguno y por tanto nunca se considera superior a otro. El orgullo en nosotros, en la vida diaria, en nuestras discusiones en el hogar y en la iglesia, es el resultado de un evangelio que realmente ha estado en la mente, pero las raíces no son tan profundas como para llegar al corazón. El segundo aspecto, un siervo impactado por el evangelio es un hombre que ha llorado por su pecado. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto hace que pueda llorar por el pecado de los demás, tal como lo hizo Cristo al descender sobre Jerusalén. Ese hombre, pobre en espíritu y humilde de corazón, es un bienaventurado. Las luchas que tenemos por ser los primeros, por ser lo máximo, por ser los mejores o por tener siempre la razón, no reflejan el impacto del evangelio en nuestras vidas. Vamos con el número 3. Un siervo impactado por el evangelio es manso y humilde. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No es polémico ni argumentativo. Segunda de Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Este es un hombre que verdaderamente ha entendido la humillación de Cristo. El evangelio en el corazón de una persona se muestra en un hombre que en la vida diaria es misericordioso y no rencilloso y rencoroso. Mateo 5:7. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es un pacificador. Mateo 5:9. Y como consecuencia, es un bienaventurado. La falta de reconciliación en hogares, en la iglesia, en el trabajo, nos refleja el evangelio y no podrá traer el avivamiento por el que tanto oramos. Un hombre impactado por el evangelio sabe perdonar. Ha reconocido como Cristo lo ha perdonado y se ha propuesto perdonar de la misma manera. Hay que vivir las enseñanzas de Jesús que dijo en Mateo 5, del 23 al 24. Porque si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando miramos la cruz y reflexionamos de nuevo sobre las palabras que Cristo pronunció desde allí, en Lucas 23:34, que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces entendemos cómo debe lucir el evangelio en la vida diaria. El número 4, un siervo impactado por el evangelio no hace de la felicidad o de lo material su búsqueda número 1. Ha entendido que no puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Una vida impactada por el evangelio busca una sola cosa: el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores,
porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ya no se trata de nuestra felicidad, sino de su gloria. La palabra es clara al mostrarnos cómo luce una vida impactada por el Evangelio. Cada libro del Nuevo Testamento nos ayuda a entender de una manera clara cómo luce esta vida. Los primeros 4 capítulos del libro de los Hechos nos presentan otro aspecto de aquellos que han sido transformados por el poder del Evangelio. Hechos 2, del 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El estilo de vida en nuestros días es individualista, es incompatible con el Evangelio. Vivir acumulando cosas en nuestras casas que otros necesitan no es compatible con el Evangelio de Jesucristo. Tenemos más de lo que necesitamos y damos menos de lo que debemos. El texto de Hechos dice que aquellos hermanos en condiciones de escasez comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El punto número 5. Un siervo impactado por el Evangelio muestra el fruto del Espíritu. Mateo 12:33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El fruto del Espíritu en la vida del creyente es lo que permite que una iglesia pueda ser de un corazón y un alma. La naturaleza pecadora produce pecado, porque ha sido malo desde el inicio. El Espíritu, en cambio, es un árbol bueno que produce fruto espléndido y abundante. Una vez que alguien ha nacido de nuevo, el Evangelio debe seguir operando hasta producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio, que son el fruto del Espíritu. Esto lo vemos en Gálatas 5, 22 y 23. No podemos vivir el Evangelio en la vida diaria sin el fruto del Espíritu. Y ese fruto es el resultado de la llenura del Espíritu. Y este resulta de una vida rendida a nuestro Dios y de una vida sumergida en la palabra. Divorciados de la palabra no podemos tener una vida de sometimiento. Y sin una vida rendida completamente a Dios, no puede haber llenura del Espíritu. En otras palabras, el Evangelio es un mensaje, pero ese mensaje tiene que hacerse vida en nosotros. Y cuando eso ocurre, Dios se complace y entonces sopla su Espíritu sobre nosotros y grandes cosas ocurren como resultado. El aspecto número 6. Nuestro actuar en el lugar de trabajo o donde nos desenvolvemos. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando la vida de Pablo fue transformada, consideró que todo lo que le daba prestigio, significado, sentido de importancia y poder era basura. Dos cosas tienen que suceder si hemos de vencer exitosamente en el trabajo y en el quehacer cotidiano
los retos que se presentan al vivir el Evangelio. 1. No podemos seguir viviendo para nosotros mismos. 2. No podemos considerar a nadie según la carne. Si los cristianos queremos vivir el Evangelio en este ámbito, tenemos que recordar que nuestra vida ya no nos pertenece y que tenemos un amo a quien le debemos todo lo que tenemos y todo lo que somos. Cristo murió por nosotros, por tanto, lo menos que podemos hacer es vivir por Él. Si vivimos para nosotros mismos, será difícil dejar lo familiar, lo cómodo, lo conocido, lo seguro y lo controlable. La gente necesita la redención y nuestro ámbito laboral, familiar o la comunidad puede ser nuestro campo misionero. Si no vamos a ir a los confines de la tierra, entonces debemos estar dispuestos a evangelizar en nuestra Jerusalén. El viejo hombre murió y somos nueva creación. Aquí termina esta meditación y voy a tener aquí una reflexión final. Soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo. Mi suerte ha sido determinada. He cruzado la línea. La decisión ha sido tomada. Soy uno de sus discípulos. No miraré atrás, no me detendré, no volveré atrás ni me quedaré quieto. Mi pasado ha sido redimido. Mi presente tiene sentido y mi futuro está seguro. Ya he terminado y no quiero saber nada de vivir a medias, de deambular por las aceras. No quiero saber de sueños pequeños, de rodillas suaves, de visiones tímidas, de hablar mundano, de dar poco y de metas pequeñas. Ya no necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad. No necesito tener la razón, ser el primero, ser lo máximo, ser reconocido, ser honrado, ser estimado o recompensado. Ahora vivo en su presencia, confío en la fe, amo con paciencia, soy levantado por la oración y vivo con poder. Mi rostro ha sido fijado en una dirección, mi caminar es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho, la carretera es rústica, mis compañeros son pocos, mi guía es confiable y mi misión es clara. No puedo ser comprado, desacreditado, desviado, seducido, devuelto, diluido o retrasado. No pestañearé frente al sacrificio. No dudaré en la presencia de la adversidad. No negociaré en la mesa de mis enemigos. No consideraré la popularidad ni daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré. No callaré. No me detendré, ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, pagado y acumulado para la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Tengo que seguir hasta que Él venga, dar hasta que me caiga, predicar hasta que todos conozcan y trabajar hasta que Él pare. Y cuando Él venga a recoger a los suyos, no tendrá problemas en reconocerme. Mis colores serán claramente visibles. Escogí este que lo encontré y es algo que escribió un pastor que estaba a punto de, un pastor africano que estaba a punto de ser sacrificado por su fe. Concluyo esta enseñanza y espero en el Señor que cada corazón que haya escuchado esta palabra sea receptivo a lo que el Espíritu hable a su corazón. Oremos, hermanos, en una actitud de agradecimiento y disposición para nuestro Señor. Padre bueno y bueno en todo tiempo,
Te damos gracias por la palabra que hemos compartido este día. Habla, Señor, a nuestras vidas y que tu Espíritu nos ministre y ayude a ponerla por obra. Oramos por todas las necesidades de mis hermanos, mis amigos que sintonizan este canal y han escuchado esta palabra. Tú los conoces y sabes qué les está haciendo falta en sus vidas. Pero sobre todo, Señor, pedimos una unción fresca de tu Espíritu para cada uno. Que haya entrega, dedicación y que tú seas la prioridad número 1 en sus vidas. Que busquen tu rostro de todo corazón y que su confianza sea depositada en tus manos de amor. Y como dice tu palabra, todo lo demás será añadido conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Señor, por oírnos y esperamos en ti. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios.
ser.